ciclo acá este es el ciclo que quiero que me respeten, porque para redondos mayores de 300 milímetros de diámetro o piezas complicadas como cometida embromada, que eso también es otro tema. Eso me pasó con lo que yo le conté de Unillo San Diego, tiene una pieza complicada en 43-40 y en, ¿cómo se llama? En dos tratamientos térmicos de Rosario y se les partía. Entonces, ¿qué dijo el del tratamiento térmico? La culpa es del acero. Entonces, bueno, lo traje acá a Buenos Aires, en Buenos Aires lo llevé a un tratamiento térmico y con el ciclo, ningún problema, están andando la pieza. 43-40 que embromado. Bueno, volviendo a esto, ¿qué ciclo ustedes recomendarían? Yo creo que tendría que arrancar con el horno en muy baja temperatura y colocar el material porque vos en un horno colocás piezas de distinto tamaño, sí, a lo mejor para hacer un tratamiento térmico. Y si ese tratamiento térmico, esa elevación de temperatura, para llegar al núcleo de cada tamaño de masa de acero o pieza que vos colocás, tienen distintos tiempos de transformación, de llegar a la temperatura. Bueno, por lo tanto, yo arrancaría con el horno en cero, con las piezas, ¿no? En cero, una temperatura que ya está designada, supongo. Bien, como inicio creo bárbaro, pero todavía no cierra el ciclo. Pasa algo más ahí. Con la aceleración, ¿a cuánto tiene que ir acelerando el horno la temperatura? Bajarlo. A ver. ¿A qué tiempo tiene que llegar a 100? ¿A qué tiempo a 200? Ahí está cerca. Un control de ser tanto por minuto, tanto grado por minuto. Depende del material cuánto vaya absorbiendo. Depende de la masa y el material que vaya absorbiendo. La meseta hago el mismo, la ley de oro, ¿se acuerdan? Una hora por pulgada, una hora por pulgada, 300 grados, subo a 600, otra vez, meseta, ¿está? Hay acero que lamentablemente, como en el caso del contenido del cromo, elementos que hacen que la difusibilidad térmica sea tan lenta que requiera 3 mesetas. Uno siempre utiliza una meseta habitualmente. Les quería comentar una cosa con el normalizado. Nosotros tuvimos, ¿se acuerdan que les contaba yo de las piezas estas de los engranajes planetarios satelitales de la caja de velocidad de Volkswagen? Que nosotros lo normalizábamos con acero de cementación, 86-20. Y que cuando salía digamos la barra, se la llevaban a Córdoba y entraban en un torno con 6 lugares donde ponían las barras y las barras iban cambiando de posición y las mecanizaban en forma continua, o sea, intermitente. Sacaban 6 portacoronas por 6 ¿cómo se llama? No era portacorona. El engranaje planetario y el satelital, redondo 66 y 50 con 8, me estoy acordando. Entonces, cuando le aparecía con 150 riles, que se acuerdan que les decía en el verano, que nosotros lo queríamos normalizar, el proceso era normalizado. O sea, salían las barras del enfriamiento al aire, le poníamos ventiladores para que disipe el calor y para que llegue la perlita finita, ¿se acuerdan? Y que tome la dureza entre 170 y 210 briles. ¿Cuál era el problema? No podíamos llegar a refinar la perlita y teníamos problemas de maquinabilidad. Entonces le hacíamos atascamiento en el proceso de fabricación de estos dos engranajes. ¿Cómo ustedes resolverían, ahora te la pregunto a ustedes, cómo resolverían el tema del fenómeno de enfriamiento cuando ¿cómo se llama? Las temperaturas del medio ambiente eran de 50, 55 grados, 60 grados? Pasábamos al lado de los hornos. Nosotros para acá usábamos chaquetillas minúsculas, las verdes, esas de esa época, para que cuando nos salga la chispa, digamos, no nos queme la ropa, empapado, entraba empapado ahí, no podíamos estar. Y lo peor de todo, que el producto no salía. Y en verano no salía. Entonces, ¿cuáles son las alternativas o soluciones que ustedes mejorarían para generar un buen enfriamiento y para que produzca un buen normalizado de la escultura? ¿Qué les parece? ¿Cómo se resolvió el problema? No hacía tanto calor, allá los hornos no hacían calor, pero de noche, de día, imagínate, 40 o 45 grados de calor y más los hornos alrededor, 55 o 60 grados, sacamos las termocuplas al lado, era para no volver más. Es decir, salían las barras con los ventiladores industriales, no había posibilidad de enfriar. Y la serie larga con el material, ¿no?
solución fue la siguiente, no cambiamos el material. Como todas las acerías, acuérdense, como todas las acerías argentinas y brasileñas, lo que hacen es colocar la composición química en el tercio medio inferior, que está dentro de composición química, la especificación, pero ¿qué se hizo? Se subió los elementos químicos que mejoraban la temporalidad, se dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con el plástico vamos a tener que ponerle manganeso y cromo, por ejemplo. Entonces se levantó la composición química y ahí sí mejoró el refinamiento de la tablita. Pero no tuvimos que guardar, callar, no decirle nada a la gente de Volkswagen. Pues el acero era el acero, pero más reforzado. Eso fue. Así que bueno, ese fue un caso con el tema normalizado. No me quiero olvidar de algunos ejemplos porque les va a servir. Lo mismo el tema del módulo del engranaje. El tipo de Córdoba lo resolvió así. Le gustó la idea. Una estructura que tiene 60 revolver, otra estructura que tiene 40 o 30 revolver y otra estructura que tiene 10 revolver. ¿Cómo se dice esto? Un collage de estructura. Bueno, pero vamos a tratar de mejorar el proceso. Vamos a darle una temperatura de esterilización, en vez de 732, vamos a darla a 750. Aumentamos la temperatura de esterilización para 1045. Martencita y tenemos islotes de perlita. No, por lo menos la perlita la sacamos de encima. Pero igual, sí está una estructura muy blanda con una estructura muy dura. Otra vez discontinuidad en la estructura y genera fisura, genera bajas propiedades mecánicas globales. Y ahora sigo aumentando la temperatura de ostenización a 775. Ahora los islotes de perlita son menores, ¿sí? Martencita más, perlita menos, y cuando llego recién a 790 grados centígrados en agua, ¿qué pasa? Es todo martencita. Eso es lo que pasa cuando yo le mostré los gráficos de resistencia y temperatura de ostenización. Tengo que tener la temperatura de ostenización correcta, si no, daría cualquier característica. A mí en el año 86, 88 fue mi primer trabajo con una empresa privada, estuve como laboratorista en Plenos Tensas, se llama la empresa. Talleres Electrometalúrgicos Norte Sociedad Anónima. Entonces, siempre los lunes, sí, hay un San Lorenzo en Economicana, siempre los lunes teníamos estas estructuras. Ya me tocaba llevar, me ponía el tratamiento eléctrico que traía a la mesita de la entrada del laboratorio y yo tengo la muerte la tenía que analizar. Y siempre encontraba los días lunes estas estructuras. Entonces me decía el supervisor, analizaba qué está pasando. ¿Qué le parece que pasaba los días lunes? Que siempre aparecían estas estructuras, el collage de estructura. El sábado domingo. Pues no trabajaban el domingo. Entonces, yo tengo esto que se llama curva de disipación de calor. Entonces, en la superficie tengo la máxima disipación de calor cuando yo enfrío esta barra en el medio en agua. Cuando yo voy ingresando al medio radio, la velocidad de disipación de calor va bajando. Y cuando llego al núcleo, las vamos a bajar todas. Entonces, ¿esto cómo lo manifiesto? Para que ustedes sepan que esto sirve para ustedes evaluar las características mecánicas. Fácil. Entonces, tomo el tema de la dureza, está más simple. Tomo una rodaja de una barra templada y ¿qué hago? Corto en forma transversal, ¿sí? Miro las durezas en este sentido y diametralmente opuesto tomo las otras, ¿no? A 90 grados. Tomo las otras a 90 grados. Entonces hago un promedio y tomo una curva de dureza. Entonces la máxima dureza es la superficie, o sea que es la que tuvo mayor disipación de calor. La que le siguió es el medio radio y después la última es el núcleo. Bueno, entonces esto se llama curva del azul. Me puse a buscar en mis manuales, en lo que tenía guardado. Tengo un búnker con 20 años, tengo libros así, lo que se imaginan, coleccionaba libros, digamos. Soy un coleccionador de papeles, como dice mi mujer. Entonces colecciono los papeles, pero no me sirven, ¿no? Tengo de uranio, de berilio, de circonio, de soldadura, de horno y de esto.
empecé a buscar esto. Digo, si ahora voy a cambiar de trabajo, voy a empezar un nuevo emprendimiento, tratando de desarrollar clientes, que esa es la palabra que quiero decir, y empecé a buscar la curva del azul. Cuando voy a buscar las curvas del azul para decir que la curva del azul de qué depende la curva del azul? Bien, el diámetro de la masa, muy bueno. ¿Qué más? Mirala. Del material. Del material, de la composición química, ahí está, dos variables importantes. Siempre en medio del enfriamiento del temple vamos a tomarlo como algo estándar, es el agua o puede ser el aceite, depende del acero, pero no más de eso. Entonces, miren esto, la curva del azul del SAE 4140, el plomo molibdeno, con 0,40 de carbono. Esto sería para un diámetro de 12 milímetros de diámetro y el más grande de 125 milímetros de diámetro. Castillo. Bengoechea. Marco Scheffer. Franco Sancho. Ezequiel Suárez. Sanguinetti. Micaela. Paul. Valencia. Goya.